Si estuviste viendo los videos anteriores de interruptores con relé automático, habrás visto que las curvas de disparo se podían cambiar y podían modificarse variando algunos parámetros que llamábamos valores umbrales. Hoy en este video vamos a ver cómo pueden variarse esos parámetros utilizando un programa que se llama Curves. Este programa Curves forma parte de la suite que provee Siemens a través de su programa general que se llama Simaris. Si te quedas a ver el video, vas a poder observar con qué facilidad se puede variar los parámetros y observar las variaciones que sufren estas curvas. Soy el ingeniero Hugo Alejandro Boggi de Electroazul Ingeniería y vamos directo con la introducción. Bueno, vamos a empezar a utilizar un programa para poder visualizar las curvas de los interruptores automáticos. En esta ocasión vamos a dar una vista al programa Simaris de Siemens para ver cómo podemos trabajar nosotros y visualizar las curvas y ir variando los parámetros del interruptor. Entonces vamos a ingresar aquí en Simaris Suite. Esta versión se puede descargar gratuitamente de la página web de Siemens. Entonces vamos aquí a Software y vamos a abrir Simaris Curves 6. Muy bien, aquí esperamos un momentito a que se termine de abrir el programa. Bueno, y ya estamos en el programa Simaris Curves. Lo que nosotros podemos hacer nos ofrece primero una primera pantalla donde nosotros podríamos poner los datos y nombres del proyecto, la descripción del proyecto, el nombre del proyectista, el cliente, la localidad, las normas que nosotros vamos a utilizar, etcétera. Esto, si quieren ustedes, lo pueden completar para tener una mejor idea de qué se trata el archivo que están generando. Pero a mí me interesa más que nada ver cómo son las curvas características. Entonces nos vamos al segundo paso y aquí se despliega en esta pantalla, en esta parte de la pantalla, la parte derecha, vemos un papel logarítmico, doble logarítmico, porque es logarítmico en el eje vertical o eje Y y logarítmico en el eje horizontal. En el eje horizontal siempre se representan las corrientes, en el eje vertical se representan los tiempos en segundos. Fíjense que esto va desde 10 a la menos 3, o sea, 1 milisegundo hasta 10.000 segundos. Y las corrientes arrancan desde 10 amperes hasta 100.000 amperes, ¿sí? O sea que en este espacio se van a ir dibujando las gráficas de los aparatos de protección, o sea, de los interruptores que nosotros vayamos eligiendo. Bueno, en principio tenemos aquí un buscador que lo vamos a utilizar para ir buscando el interruptor que nosotros deseamos. Entonces, en la tensión nominal la podemos variar, pueden ser 400, 415, 440, 380. Y bueno, vamos a poner una tensión nominal de 400 volts. Y aquí apretamos aquí en este icono y nos aparecen los productos que ofrece Siemens. Nosotros vamos a buscar equipos de protección de baja tensión, así que hacemos clic aquí. Y luego vamos a buscar interruptores automáticos. Estamos acá, en esta carpeta aparecen interruptores automáticos del tipo ACB, de caja moldeada, y modulares también aparecen. Y vamos a tomar un interruptor de caja moldeada, como estos de aquí, y podríamos encontrar un interruptor, supongamos, uno de estos, un interruptor
de hasta 1600 amperes con una corriente de un poder de corte último de 65 kiloamperes. Y acá aparecen todos los detalles. Fíjense, acá nos da la característica y una foto del producto. Los guiones que faltan se van a ir completando a medida que nosotros vayamos eligiendo los diferentes atributos. Entonces empezamos acá eligiendo una tensión de 415 volt. Acá tendríamos que haber elegido una de 415 también, pero bueno, vamos a elegir una de esas de 415. Número de polos vamos a suponer que son 4. Corriente asignada, vamos a imaginar que tenemos una corriente de 630 amperes. Bueno, ya automáticamente me pone la corriente nominal. Un disparador, vamos a poner un disparador. El disparador se refiere al relé que vamos a utilizar. Vamos a utilizar uno de estos, un ETU-DP, y con características LSI, ¿sí? Así ya sabemos que es un interruptor electrónico que va a tener protección de largo retardo, de corto retardo y además instantánea. Bueno, disparador, poder de corte último, vamos a seleccionar un poder de corte último de 36 kiloamperes a 415 volt. Y bueno, y ahí ya tendríamos más o menos los elementos. Acá nos da una clase de funcionamiento que puede ser N o H. Vamos a dejarla en N. Montaje fijo, podríamos poner versión extraíble sin bastidor o montaje fijo. Dejamos montaje fijo. La temperatura ambiente, vamos a ponerle que sean 40 grados. Y entonces ya están todos los datos. Fíjense que cuando uno termina de completar aquí los datos, aquí se completa toda la información del producto. Damos OK y aquí aparece la curva de disparo. En este caso, nosotros en videos anteriores hemos hablado de la curva promedio de disparo, pero aquí podemos observar claramente una curva que es la curva de valores mínimos, que es esta que estoy recorriendo con el cursor, y esta otra que es la curva de valores máximos, ¿sí? Curva de valores máximos, o sea que nos da los dos valores. Lo que nosotros podemos hacer ahora es, acá nos salen los ajustes. Fíjense que nosotros tenemos varias cosas para ajustar. Podemos ajustar la corriente IR, el tiempo T sub R, que era la temporización. Esto se manejaba en la zona de sobrecargas. Y después para los cortocircuitos de corto retardo, que son los cortocircuitos que, acuérdense que se producían, son valores de cortocircuito que se producen en las líneas terminales, valores más bajos de cortocircuito. Bueno, y acá vemos que podemos variar, por ejemplo, la corriente IR, y fíjense cómo afecta, cómo van cambiando las curvas a medida que yo muevo el cursor y lo posiciono donde yo verdaderamente quiero. Supongamos que lo quiero posicionar en 500 amperes, entonces quedaría ahí establecido. Y podría variar el tiempo, entonces me va a variar esta curva. ¿Ven? Ahí lo estamos variando. Podríamos bajar un poco esta corriente y provocar una variación ahí. Bueno, lo ponemos ahí. Variamos un poco esto, lo dejamos en 1. Para que se vea bien. Bueno, y podemos variar ahora la corriente ISD. Acá podemos variar la corriente ISD. La podemos establecer en un valor de 2400, por ejemplo. Esto dijimos que lo íbamos a poner en 500. Y esto, el tiempo, lo podemos variar. TSD, el tiempo de retardo, que podemos ponerle 0,2 segundos. Y la corriente instantánea máxima, no tiene posibilidad de regular ese valor, esta característica justamente de este interruptor, y está establecida en 6500
amperes. Si yo quiero cambiar esto, no puedo, no me deja el programa. Muy bien. Vamos a ingresar otra curva. Una de las cosas importantes. Fíjense que si yo voy recorriendo esto y me paro en cualquier lugar, tengo dos coordenadas. Una de corriente, ¿sí? Por ejemplo ahí, lo voy a dejar ahí. A ver, vamos a estabilizar el mouse en un lugar. Así podemos hacer una lectura. Puede ser en la curva de valores máximos. Ahí. Bueno, en ese punto, fíjense, tenemos una corriente de 803,07 amperes y un tiempo de 924,37 segundos. O sea que donde nosotros posicionamos el cursor, podemos saber qué valor para qué valores se dispara en ese punto el interruptor. O sea, el valor máximo sería 803,07 amperes en un tiempo de 924,37 segundos, ¿sí? Si yo me paso a esta curva, en este otro punto, por ejemplo, vamos a un número redondo, ahí, 1 kiloamper. Para 1 kiloamper teníamos más o menos, se mueve esto, 117,33 segundos, ¿sí? Pero esto es en la curva de valores mínimos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a poner otro interruptor para ver cómo funciona esto con otro interruptor. Vamos a poner de vuelta aquí, vamos a equipos de protección de baja tensión, volvemos a entrar aquí en interruptores automáticos y vamos a poner un interruptor abierto, ¿sí? De hasta una corriente de 4000, aquí lo tenemos. Vamos a poner una tensión de servicio de 500, es la que tiene. Número de polos vamos a ponerle 4. Intensidad asignada vamos a ponerle 1600 amperes. Un disparador que podría ser este. O este, a ver, ahí, vamos a poner ese. El ETU35WT. El poder de corte tiene dos, uno de 55 y otro de 66, vamos a poner el de 55. Intensidad asignada, temperatura ambiente, vamos a ponerla en 40. Bueno, y ya tendríamos todas las características del interruptor automático. Lo dibujamos y acá aparece en otro color. Fíjense que acá nos va diciendo los diferentes colores a qué tipo de interruptor pertenece. Y acá también podemos variar las corrientes, ¿sí? Podemos establecer la corriente en 1200 amperes. Podemos correr esta curva ISD, la podemos poner en 4800. Podemos desplazar el tiempo ahí, ¿sí? Y fíjense que las dos curvas, logré que estas dos curvas estén separadas hasta cierto punto, hasta aquí, hasta este lugar. Este concepto de poder separar las curvas va a ser muy importante a la hora de que hablemos de selectividad. También no nos permite regular la intensidad instantánea de cortocircuito, pero hemos podido separar, regulando estos potenciómetros, hemos podido separar las curvas. Supongamos ahora que yo quiero ver qué ocurre para un valor de corriente en especial. Entonces lo que puedo hacer es ingresar aquí en este icono donde hay un rayo y vamos a ponerle una corriente de 250 amperes. A ver qué pasa. Y le vamos a dar, aquí le podemos cambiar el color, por ejemplo, podríamos poner un color azul. Le damos OK y aquí nos aparece la gráfica. No pasa absolutamente nada. Esta es la corriente de 250 amperes. Está todo bien. Vamos a colocar otra corriente de alrededor de 2500 amperes. Ingresamos un valor de corriente acá que sea 2500 amperes. Le vamos a cambiar el color para que sea un color también que resalte. Vamos a poner este magenta. Aceptar. OK.
Bueno, y acá tenemos la corriente. Fíjense qué está pasando. Para este interruptor, para el que tiene esta característica color naranja, estaríamos en la zona de corto retardo, ¿sí? Y se estaría produciendo aquí el interruptor, si yo me paro acá en la curva inferior, a 2,48 kA estaría actuando en un tiempo de 20 milisegundos, ¿sí? Ese sería el tiempo mínimo, ¿sí? El tiempo mínimo de actuación. Pero también podría llegar a actuar como máximo en esta posición, cuando nosotros nos paramos aquí en la curva máxima. Podría ser también los 2,5 kA más o menos, que era lo que queríamos establecer. Es bastante difícil posicionar el cursor si no tienen demasiada sensibilidad. Tal vez tendría que trabajar la sensibilidad del cursor. Bueno, esto se produciría en 2,245 segundos. 2,245 había salido recién, ahora se cambió porque cambié la posición del cursor. Pero bueno, ahí vemos cómo sería el valor máximo de corriente, es decir, el mismo valor de corriente, perdón, 2,5 kA. A ver si lo puedo volver a ubicar, un poco difícil, la sensibilidad está. Ahí, 2,245 segundos, como máximo. Estaríamos acá en la zona de corto retardo, cortocircuito por corto retardo, ¿sí? Y aquí, si vamos al interruptor de mayor tamaño, que vendría a ser el conductor el interruptor que tenemos aquí, que estoy señalando yo, fíjense, acá estaría en la zona de sobrecarga, ¿sí? Actuando en la zona de sobrecarga sería para 2,50 más o menos, un poquito difícil, pero más o menos en forma aproximada. Me paso, bueno, medio difícil de poderlo ubicar justito. Ahí. Tardaría 65,54 segundos como valor mínimo de tiempo, y como valor máximo me tendría que pasar esta curva, venir hasta aquí y ver 2,50 serían 83 segundos y un poquito más. Entonces fíjense qué bueno que es este programa, cómo nos permite a nosotros ver y analizar distintas situaciones, y podemos saber inmediatamente el valor de corriente para el cual va a disparar nuestro interruptor y el tiempo que va a demorar en hacerlo. Este es el programa Simaris, la verdad que tiene muy buena, aporta muchísimo para los que somos diseñadores, anda muy bien para el resto también, porque hay un programa de Simaris que también nos permite el diseño de la red completa, de la instalación completa, con todos sus aparatos, cables y demás protecciones. Funciona muy bien. Pero yo quería que aquí en el canal pudiéramos, como estamos hablando del tema de interruptores, quería que se pudiera ver un programa y ver cómo se varían los parámetros y cómo se van moviendo las curvas. Muy bien. Por el momento no tengo más nada para agregar. Probablemente subamos algún otro video de otro programa para ver también cómo se manejan estas curvas, pero son todas muy parecidos los programas, algunos con más prestaciones que otros, pero casi todos hacen lo mismo. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias a todos.